Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, en aras de la puntualidad y de las personas que se conectaron a tiempo, vamos a dar inicio a la masterclass para la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y para representaciones J. Nisi Hollister. Es un honor compartir este espacio de reflexión y aprendizaje con todos ustedes, estudiantes y profesionales, compartiendo, comprometidos con el arte y la ciencia del cuidado. Hoy nos convoca un propósito profundamente humano y es hacer un homenaje, una conmemoración al 4 de octubre, Día Internacional del Paciente Ostomizado, armonizando el cuidado de enfermería, la humanización, el conocimiento y la tecnología al servicio de nuestros pacientes ostomizados y con patología oncológica. En el complejo proceso de la salud de enfermedad, cada intervención de enfermería trasciende de lo técnico y se convierte en un acto de acompañamiento, de empatía y de esperanza. Cuidar no es solo aplicar procedimientos, sino también entender al ser humano en su totalidad, reconociendo su vulnerabilidad, sus miedos y sus fortalezas. La tecnología y el conocimiento científico son pilares indispensables, pero cobran sentido cuando se integran con la sensibilidad humana, con la escucha activa y con el deseo genuino de aliviar. Porque detrás de cada dispositivo, de cada curación o monitoreo, hay una persona que lucha por adaptarse, una familia que aprende a cuidar y un equipo de enfermería que tiene el privilegio de guiar, acompañar y cuidar ese camino. Hoy los invitamos a reflexionar sobre cómo la armonización de la ciencia y el humanismo pueden hacer que el proceso de salud y enfermedad sea más llevadero, más digno y más esperanzador para nuestros pacientes y sus familias. Ese es el verdadero poder del cuidado enfermero, transformar la experiencia del dolor en un camino de acompañamiento y resiliencia. Esperamos este espacio sea el primero de muchos otros que fortalezcan el cuidado de la persona con ostomías y lesiones en piel. Ahora le damos paso a nuestro invitado, Andrés Campos Vargas, licenciado en enfermería, especialista en ostomías, máster en salud digestiva, delegado internacional del Consejo Mundial de Estomatoterapia, representando a Costa Rica y fundador de la Asociación de Ostomizados de Costa Rica. Andrés, muy buenas tardes. Mil gracias por la participación y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muchas gracias Osvaldo Ramón por la invitación, y a todos ustedes también por el espacio. Hoy espero que se lleve un poquito de lo que es ostomía y como usted dijo, es concientización, valorar realmente al paciente, que no solamente es un diagnóstico, es una bolsa, es realmente algo que nosotros deberíamos de hacer y deberíamos de valorar y cambiar el trato con el paciente. Entonces, con mucho gusto, lo que les pueda ayudar y si tienen alguna consulta al final lo podemos ir viendo, no hay ningún problema. Claro que sí, Andrés, con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Este, nada más voy a hacer esto pequeñito. Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias realmente por el espacio de nuevo. Aquí, como siempre inicio yo, las charlas o lo que son las clases, el primero que aprendo soy yo junto con ustedes. La idea realmente es entender un poquito lo que es ostomía y también si ustedes tienen algún tipo de experiencia, algo que quieran decir, sería también muy enriquecedor para que nosotros logremos también captar eso y valorar que hay diferentes tipos de experiencias y diferentes acercamientos a lo que es el paciente. Entonces, empezando un poco, como se decía, lo que se quiere es la demonización del cuidado del paciente o de la persona que tiene un diagnóstico oncológico, en este caso, que ostomía también tiene gran cantidad de diagnósticos, pero en este caso basándonos en la parte oncológica de un paciente ostomizado. Primero que todo es el impacto, realmente es cómo realmente el paciente maneja el diagnóstico, cómo realmente te da la noticia de que algo va a pasar. Esto es algo muy complejo. El paciente al recibir, o la persona, al recibir un diagnóstico en el cual tiene lastimosamente algún tipo de situación oncológica, es difícil, no es fácil. Lucha por muchos motivos. Hay motivos en los cuales el paciente también empieza a ver su familia. Hay motivos en los cuales el paciente ve su futuro
obviamente ve también su vida, que puede también ver un riesgo, qué está pasando, qué va a pasar. Entonces, este impacto que es, según la definición, es un choque violento de algo en movimiento contra otra, es un efecto producido. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es este impacto? Imagínense ustedes tal vez ya han salido de su universidad, tal vez están prontos a graduarse, algunos también tal vez ya estén trabajando y de repente a ustedes les dicen, no, espérense, ya no van a seguir así. Vamos a salir de su línea de vida y lo vamos a colocar en este otro sector, en donde en este momento tiene que ir a exámenes, a citas, tiene un diagnóstico y vamos a ver qué pasa. Usted todavía no tiene ese futuro tan cierto, es un futuro totalmente incierto, pero tal vez es un futuro que me va a llevar a más procedimientos, es un futuro que me va a llevar a más complejidad. Entonces, es difícil realmente entender esta situación. A veces pensamos cuando vemos un paciente que, bueno, ha tenido ciertos procesos, ciertas etapas. Vemos un paciente que está tal vez en un salón o una persona que está en la calle y nos dice que tuvo un diagnóstico oncológico, tal vez que ha pasado por tantas cirugías, que está iniciando radioterapia y no le tomamos realmente esa profundidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por cuánto está pasando esta persona? ¿Qué es lo que ocurrió realmente en su vida? A veces nada más vemos hoy, pero ¿qué pasó con el paciente de hoy hacia atrás? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo está realmente? Entonces, hay diferentes tipos de principios en los cuales nosotros podemos acercarnos al paciente con un diagnóstico oncológico. Hay diferentes estudios que nos pueden decir, bueno, ¿cómo entonces acercarnos? Y aquí no estoy colocando nada sobre otomía aún, sino que estamos hablando de el paciente oncológico, en donde nosotros obviamente tenemos que manejar una integralidad, una interdisciplinariedad, humanización y responsabilidad. Y es algo que cuando nosotros leemos, puede ser que se sienta o que sea muy fácil. Realmente integrar todo lo que es la atención al paciente, la parte cultural, social, espiritual, la parte de trabajar con otras disciplinas, trabajar con otros profesionales en salud, médicos, otros enfermeros, nutriólogos, es a veces difícil. La humanización del cuidado también, el enfoque empático. ¿Cuántas veces nosotros a veces no tenemos tiempo para poder darle al paciente una mejor atención, una mejor escucha? Y la responsabilidad del paciente, la parte del autocuidado, lo que nosotros realmente entendemos, que hemos trabajado y hemos estudiado en enfermería por mucho tiempo, de la responsabilidad que el paciente tiene a la hora de llevar su diagnóstico y también su autocuidado. Todo esto es muy bonito. Hay diferentes tipos de principios y diferentes tipos de procesos, pero realmente, ¿qué es lo que afecta y cómo lo lleva a cada una de las situaciones? Cuando un paciente enfrenta un diagnóstico oncológico, además de tener la noticia, que es algo complicado, también enfrentamos diferentes tipos de procesos. Y en este proceso de tratamientos, uno que es muy común es la quimioterapia. Una quimioterapia ahí es un tratamiento con diferentes fármacos, pueden llevar a tener diferentes tipos de efectos adversos. Algunos tienen efectos más complejos que otros, dependiendo del tipo de quimioterapia que aquí no vamos a hablar mucho en este caso de los tratamientos o tipos, pero sí causa también un efecto dañino, un efecto también social, un efecto también psicológico al paciente, en donde podríamos también manejar la situación de que al paciente tiene que pensar que tal vez vaya a tener otro tipo de situación como una ostomía. Y eso que no hemos ahondado en ese tema. El paciente entonces empieza a pensar cuántas quimios tengo, qué es lo que me van a colocar, qué es lo que va a pasar. Y tal vez oyen ustedes escuchar a diferentes tipos de personas, pero más que todo en la parte de mujeres, porque realmente a todos afecta. Pero mujeres, algo que es algo que marca y es difícil es la caída del cabello. Algo que también podría pasar en adultos, en hombres jóvenes, podría pasar, pero a veces no lo tenemos muy en consideración. Y eso es algo que es pesado, es complicado. Y si vemos también aquí la parte de la audioterapia, también es otra situación en donde tenemos problemas de piel, en donde tenemos náuseas, tal vez no queremos comer mucho, estamos malnutridos. Hay situaciones de incontinencia, incluso intestinal, también podemos tener irritación en vejiga, dependiendo del nivel de radiación. Porque estamos hablando de aquí de un proceso en donde el paciente podría tener una enfermedad oncológica a nivel de intestino. Entonces, el hecho de colocar la radioterapia
en la parte intestinal, que es básicamente un cilindro, en donde hay que realizar una radiación en todo alrededor del cuerpo para realmente llegar a lo que es esta tumoración, causa efectos tanto en la parte lateral como en la parte posterior y también en la parte frontal del paciente, generando problemáticas a nivel óseo, a nivel de tejidos, a nivel de mucosa, a nivel de irritación, podríamos tener sangrado, y eso también hace mella en la condición del paciente. Entonces, aquí en estos casi 10 minutos que estamos hablando de nada positivo. El paciente realmente lleva un diagnóstico, tiene que llevar un proceso de tratamiento. El paciente lleva quimio, lleva radio y puede tener varias, una o más cirugías. Aparte de que también tiene exámenes, aparte de que también tiene efectos adversos, aparte de que el paciente también puede tener un portacat, porque lleva una quimioterapia que tal vez puede ser un poco más compleja. Es un catéter, un puerto donde se colocan los diferentes tipos de tratamientos intravenosos. ¿Cuántos hemos enumerado y no es nada fácil, no es nada sencillo? Y vemos al plan, el plan que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos acercarnos, cómo nos acercamos al paciente con diferentes modelos, donde hay dimensión clínica, obviamente tenemos que conocer su diagnóstico, procesos, manejos y también la parte de psicología. ¿Cómo nosotros manejamos al paciente con su ansiedad, con sus temores, con su duelo? Porque no solamente es algo que está pasando, el paciente tiene un duelo, el paciente tiene un problema individual o grupal. ¿Cómo le dijo a sus familiares? ¿O está solo? El paciente cómo se enfrenta a este tipo de situación o a este diagnóstico. Ese fortalecimiento, esa resiliencia, a veces no es fácil. Levantarse, seguir adelante, entender que puedo estar mejor. Muchos pacientes no lo ven así. Muchas personas se rinden, muchas personas no siguen adelante. Y eso es algo que no es fácil. Cuando tenemos un paciente que está en nuestra familia o una persona que está cercana a nosotros, que está pasando por una situación de estas, de un diagnóstico complejo, no es sencillo. No se puede llegar a decirle a alguien que no pasa nada, todo va a estar bien. Va a ver que seguimos de esta. Claro, estas son palabras de ánimo, por supuesto, y son bienvenidas, se los puedo decir, pero quedan pensando. Te queda realmente rebotando en la cabeza si realmente eso es lo que va a estar pasando. Nosotros como profesionales de la salud no podemos obviamente dar ningún tipo de falta de esperanza. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Tratar de ser científicos y rectos en ver una línea, estudiar, valorar, ver un examen, ver un estudio y tener estadísticas de qué podría pasar. Pero esas estadísticas a veces no son del todo ciertas y esas estadísticas a veces son difíciles, muy crudas realmente de hablar con un paciente. Por eso, tenemos que entender que la parte humana, como vimos en el modelo, no puede salirse de lo que nosotros estamos estudiando. Y a veces nos volvemos muy fríos y a veces nos volvemos realmente como en una línea de pensamiento que solo vemos números o estadísticas en vez de ver a la persona. Y eso lastimosamente a veces lo veo más y más. No tal vez porque cada persona tiene su idea, sino por el tiempo, por el estrés, porque nosotros no tenemos tanto espacio para entender al paciente, para tomar el tiempo de darle esa contención al paciente. Y empezamos a fallar. Y el paciente tiene estas dimensiones, en donde la dimensión social, en la parte del acompañamiento familiar, el apoyo, la reinserción social, el trabajo, el paciente debe y quiere volver a tener su vida normal y a veces no se da. Entonces, eso es algo que también no lo tenemos en consideración. Y volviendo al modelo, ok, nosotros no podemos ser todólogos, como yo le digo a muchas personas. A veces en enfermería tenemos que pasar de una habitación donde hay un niño a una habitación donde hay un adulto mayor, a donde tenemos otra habitación donde hay un trauma, a donde hay tal vez ortopedia, a donde hay una parte cardíaca, y tenemos que conocer un poco de todo. Pero también puede ser un gran mal para nosotros, porque a veces no sabemos cómo abordar un paciente. Tenemos que tener un poquito más de ánimo de preguntar a otros profesionales cómo obviamente de llevar a cabo un cuidado multidisciplinar con el paciente. Y a veces eso nos cuesta un poco. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sacar trabajo, estamos acostumbrados a hacer todo muy rápido, estamos acostumbrados a querer las cosas inmediatas. Entonces, a veces, por el tiempo, de nuevo, por la presión que hay en nuestros sistemas sociales o culturales de hacer las cosas lo más rápido posible, de sacar la cantidad de citas en un día
en 8 horas, lo más que se pueda, en no dejar listas de espera, es complejo. Y más aún, si nosotros ahora estamos también en una época o una etapa en que la parte espiritual todavía no es tan importante para nosotros, o tal vez no la tengamos al 100%. Y esto no es sobre una religión, no. Eso es sobre realmente la fe que tiene la persona. Es esa convicción de que voy a estar bien, de que algo va a pasar. A veces el paciente solamente tiene esa fe y a veces sin querer nosotros la matamos. A veces sin tener un entendimiento de lo que esto significa para el paciente, a veces no le damos ese espacio para que el paciente hable, para que el paciente desarrolle realmente lo que tiene en su cabeza, que saque, como decimos nosotros, lo que realmente tiene en su pecho. Esto a veces parece muy sencillo, esto a veces parece muy fácil, pero realmente no lo es. Con solo no tener tiempo, dejar al paciente con la palabra en la boca, entender que a veces ese tiempo es tan valioso que no lo tiene con nadie más. Debemos de conocer que estos modelos que tienen diferentes principios y diferentes profesionales están ahí. Y son diferentes estudios que se han hecho. Y yo a veces los veo y me pongo a valorar y me imagino que ustedes también necesitamos un estudio para realmente entender que debemos ser más humanos. Necesitamos un estudio para realmente entender que ocupamos más tiempo para hablar con alguien. Yo creo que no es tan necesario hacer un estudio para eso. Todos tenemos necesidades. Y en algún momento cuando ustedes han tenido algún problema, también necesitan hablar y tener otro tipo de aliento o otro tipo también de visión de lo que está pasando en el momento. Hay varios tipos de autores que hablan sobre esto, sobre el enfoque de la atención, de promover el empoderamiento del paciente, de realmente manejar la parte del autocuidado, la parte de educación y familia. Es excelente, pero un programa que tenga todo esto, ¿tendremos tiempo de poder hacer? ¿Un paciente estará realmente adecuado a llegarlo de A hasta Z? A veces no. Cuando se está realmente contra el tiempo, cuando un paciente es diagnosticado, y de nuevo, solo estoy hablando de la parte oncológica, a veces esto se rompe y el paciente no lo quiere llevar a cabo. El paciente quiere seguir adelante con su vida, el paciente quiere tener ese tiempo que no ha tenido con sus familiares, o el paciente también quiere seguir con su vida. Por eso, todo está muy bien. Las dimensiones que nosotros trabajamos, la parte de dimensiones holísticas del cuidado, la parte de paradigmas también de enfermería, son excelentes y es algo que nos da a nosotros un énfasis y también una estructura y guía. Pero sí debemos de manejar en nuestra práctica, si la tienen o si la van a tener, esos pequeños momentos en que es solamente ser persona. Y eso cambia realmente la atención al paciente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una ostomía? Nosotros empezamos a valorar el paciente oncológico y valoramos todo lo que dijimos antes, que tiene diferentes tipos de procesos, que tiene diferentes tipos de radioterapia. Hay pacientes que tienen más, menos, pero digamos, usted tiene un paciente que tiene una ostomía, está siendo diagnosticado en ese momento. El paciente no tiene una ostomía inmediata, sino que el paciente tiene diferentes tipos de tratamientos, por ejemplo, quimioterapia, para hacer una reducción de lo que es el tumor. Se da una quimioterapia y a veces tienen diferentes tipos de ciclos. Pueden tener 5, 8, 12, 13, 15, 20, 25 ciclos de quimioterapia. Pueden tener bastantes ciclos de quimioterapia con diferentes tipos de procedimientos y diferentes tipos de tratamientos. Usualmente se usa 5-FU, ácido fluorónico que se da al paciente, fluoxetilo, y también se da oxaloplatino, que también es un protector hepático que genera un tipo de problemas a nivel de articulaciones con respecto al frío, da ataxias, da neuropatía. Aparte de eso, también se le puede dar algún tipo de medicamento biológico o un medicamento biosimilar, que en este momento son los que lastimosamente están más en el mercado, pero un medicamento biológico tipo bevacizumab o tipo Avastin, que realmente lo que genera es una falta de oxigenación a diferentes tumores y me puede producir diferentes sangrados. De nuevo, solo casos complicados, solo cosas difíciles. El paciente puede tener una y otra situación y de repente le digo, cuando ya el tumor está reducido, no, vamos a hacer una ostomía, porque lamentablemente tiene una situación en su intestino que puede generar una obstrucción, podría tener una consistencia en donde podría tener más enfermedad o vamos a tener diferentes tipos de
muestras para valorar realmente si hay una diseminación del cáncer a otros puntos de lo que es el intestino y vamos a ver qué pasa. Y el paciente se le dice, ok, le vamos a colocar una ostomía. Una ostomía realmente es difícil de decir qué es. Una ostomía no es fácil para un paciente entender y valorar realmente qué es lo que está pasando. Más cuando un paciente tal vez no es profesional de la salud. Incluso estoy diciendo que yo, cuando estaba estudiando, nunca me habían hablado nada de ostomía. Y por supuesto, o sea, tal vez algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando estaban en la universidad. Eso estoy totalmente seguro y tal vez han cambiado un poco, pero es difícil ver realmente que haya un significado sobre ostomía. Es difícil ver que tengan un programa dedicado totalmente a gastro y que se vea la parte de ostomía, o algo más centrado en lo que estamos viendo. Entonces, la ostomía realmente es una desviación de los desechos del cuerpo hacia el abdomen. Y eso no se ve ni se entiende nada bonito ni nada romántico. No hay nadie por ahí diciendo que tengo una ostomía. No hay nadie por ahí diciendo que una camiseta diciendo soy ostomizado, porque es algo muy discreto. Es algo muy íntimo. Es algo complejo. Tener una bolsita en su abdomen para que los desechos del cuerpo estén por ahí no es tan fácil, no es tan sencillo. Más que todo también en diferentes tipos de edades, si son adolescentes, si son adultos mayores, no es fácil. Si es incluso que ahorita estamos viendo de oncología, pero nada más tomando en consideración en la parte pediátrica, no es sencillo también para padres de familia, cuidadores, tomar un bebé con una ostomía. Entonces, la ostomía no es algo que sea tan sencillo. La parte de ser una persona ostomizada tampoco es sencillo. Hay diferentes tipos de casos. Ustedes pueden encontrar casos en los cuales una persona ostomizada con un diagnóstico tal vez oncológico le ha ido muy bien. Ah, como también hay otras personas que dicen, no, fue lo peor que me ha pasado. Realmente yo no quiero seguir adelante con esto. Preferiría estar muerto o muerta antes de tener una ostomía. Mi abuelo murió de una ostomía, mi abuela falleció de una ostomía. Entonces hay diferentes tipos de significados erróneos con los cuales el paciente pasa. Y no solamente el paciente, sino familiar y también conocidos. Algunas personas cuando tienen una ostomía dicen, ya está, fallecí, ya voy a morir, no tengo ninguna otra opción por un desconocimiento. Y el conocimiento de ostomía ha mejorado en los últimos tal vez 5 años, 6 años hacia acá, en donde también debido a diferentes congresos, diferentes eventos, simposios que hacen de heridas, la ostomía ha ido tomando un poquito más de lugar, que ha podido tener un poquito más de relevancia, porque también lastimosamente hemos tenido un aumento de diagnósticos de cáncer colorectal en los últimos años. Entonces, sí es algo que hay que ver. Usualmente a nivel mundial es el tercer cáncer que tiene un poco más de alcance. Entonces, tenemos que valorar todo eso y cada vez somos personas o son personas más jóvenes que están en diagnóstico de cáncer colorectal. Ella es Lía. Lía es una persona que tenía en ese momento, creo que tenía menos de 30 años. Lía, como ustedes ven, Lía no tiene el brazo izquierdo, perdón. También tiene una ostomía. Tuvo una amputación de brazo. Aparte de eso, también tuvo varias cirugías en abdomen. Ella, lo que pasó también es que yo creo que parte de su pie, el pie derecho, creo que también lo perdió, si no me equivoco. Lía era una persona normal, entre comillas, no tenía ningún problema. Un día estaba con una amiga, estaba cerca de su casa y ahí creo que en ese momento estaba oscuro. La mejor amiga de ella llegó en una moto y le dijo, Lía, está muy oscuro, ¿quiere? La llevo a su casa. Lía obviamente dijo, sí, yo me monté en la moto, lo que pasa es que en ese momento solo tenía un casco. Y la amiga, debido a que tenía solo un casco, dijo, bueno, Lía, tome, usted se va a llevar el casco, yo voy a irme sin casco. De repente ya salen. Lía lo que recuerda después de esa situación fue el hospital. Ella nada más recuerda haberse montado en la moto y despertar en el hospital. Cuando despertó en el hospital se dio cuenta que no tenía brazo, que tenía una ostomía y lo peor de todo es que ya no tenía su amiga. Su amiga había fallecido en el accidente. Parece que derraparon cerca de un túnel y la muchacha, su amiga, se golpeó, tuvo un trauma bastante considerable en lo que fue su cabeza. Si Lía no hubiera tenido el casco, prácticamente hubiera sido ella, pero ella tuvo una ostomía. No es un diagnóstico oncológico, no es algo similar,
Lo que pasa es que en cualquier momento puede tener una ostomía. Y una persona ostomizada no significa que solamente por un diagnóstico oncológico sea alguien que no haya podido seguir adelante o que no tiene una vida o es un paciente que vemos que está en una cama de hospital. No, puede ser cualquiera, en cualquier momento, en cualquier situación. Por eso, la persona ostomizada, cuando se le dice, no es fácil explicar qué es. Como dijimos antes, es una caja de sorpresas. Yo puedo imaginarme cualquier tipo de cosas cuando hablo sobre una ostomía y que es una persona ostomizada. Y además de eso, como le dije anteriormente, ¿cómo se da la noticia? Con respecto al día estaba en una unidad de cuidado intensivo, despertó después de un coma y esta persona se dio cuenta que no tenía amiga, no tenía brazo, no tenía pie, tenía no sé cuántas cirugías y tiene una bolsa para ostomía. Entonces, esa noticia es compleja, es difícil. Y volvemos a lo mismo de la parte oncológica. Alguien que tiene una situación donde hay un diagnóstico de cáncer colorectal, que pueda o no tener metástasis, puede ser joven, puede ser mayor, no hay ningún problema, pero esa noticia es compleja. ¿Cómo la maneja? Porque la mayoría de veces uno dice, bueno, señor, señora, muchacha, muchacho, vamos a colocarle una bolsita. Es lo que usualmente se dice. Vamos a colocar una bolsita en el abdomen. Pero entonces, ¿cómo nosotros explicamos qué va a pasar? Sabemos que el médico, la parte de coloproctólogo puede ser del cirujano general, cirujano oncólogo podría empezar a hablar sobre qué es una ostomía. Y nosotros tratamos de explicar esto. Y vemos en internet y se ve precioso tener un cuerpo, una persona que ha tenido también una enfermedad de CUSI, en donde ha podido manejar su enfermedad y aparte de eso, valorar también que es fit o fitness, otra persona que tiene un cuerpo que está muy bien, otra persona delgada, súper bien, no hay ningún problema, pero hay diferentes tipos, diferentes procesos. Pero en realidad, ¿ustedes creen que una persona que está iniciando en el mundo de la ostomía piensa que esto es una ostomía? Porque ahorita podría ser que entre en el celular, que ahora tenemos toda la información en nuestras manos y podríamos colocar eso, a como podríamos colocar otro tipo de fotografías. Pero cuando usted está en una cama de hospital, cuando usted sabe de un diagnóstico y le dicen, vamos a colocarle una bolsita en su abdomen, básicamente la gente empieza a pensar en esto. ¿Cómo realmente es una bolsita? ¿Qué es lo que me van a colocar? ¿Qué es lo que me están presentando? ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea qué es. ¿Cómo entramos con el paciente? La parte de empatía. Yo tengo lo anterior en mi cabeza, pero el paciente no sabe. El paciente no entiende. El paciente nunca ha estado en un nivel hospitalario para entender lo que ustedes tal vez manejan. Entonces, ¿cómo demuestro? ¿Cómo realmente bajo ese conocimiento a un entendimiento del paciente? Es complejo, es difícil. Por eso esto es una montaña rusa de sentimientos. El paciente va de estar bien, de estar mal, de estar realmente con un tipo de vergüenza. ¿Qué me está pasando? Estoy enojado. Van a llegar donde ustedes y ustedes no saben cómo está el paciente hoy. No solamente por el diagnóstico de una ostomía, sino también porque tiene muchas cosas atrás. Y aquí, claro, le estamos dando énfasis en la parte oncológica, pero no olviden, como iniciamos, hay modelos y hay modelos de humanismo, hay modelos de multidisciplinar, hay modelos en donde nosotros tenemos que entender al paciente y darle también ese espacio para que hable, ese espacio para que me diga, ese espacio para que el paciente realmente se sienta en confianza y que pueda sacar todos sus sentimientos, porque a veces es muy complejo para el paciente. Más que todo cuando también empezamos a ver comentarios de qué es vivir con una ostomía, comentarios de qué es ser ostomizado. Y estos comentarios no es alguien, obviamente, que lo saqué, que voy a poner en ChatGPT a ver qué dicen, no. Estos son comentarios de pacientes, de mis pacientes. Son comentarios que nos dicen todos los días, porque hay comentarios buenos a como hay comentarios positivos. La parte de tener miedo, la parte de que no soy yo, la parte de que cambió mi imagen corporal, la parte de que mi pareja ya no me quiere, la parte de que me dejaron, ya no pude estar ahí. Y también la otra parte, los dejé, ya no logré hacerlo. Todo esto es complejo. Y más que me dicen también, porque mucha gente dice, ok, está bien, podríamos tener una situación en donde el paciente tiene una problemática oncológica. Y estamos esto, yo no quiero salirme de ese tema, pero sí quiero que ustedes entiendan que hay momentos en que la ostomía no es una
respuesta. A veces la ostomía pasa por una situación que no debió haber pasado. Y ahí es cuando también se complica un poco cómo acercarme a ese paciente. Porque el paciente no está agradecido. El paciente no ve qué pasa. El paciente entiende que ya no es como antes. El paciente entiende que lastimosamente ya no puedo vestirme como antes. Lastimosamente mi estómago es un lugar incómodo y van bombardeando una y otra y otra y otra vez. Y ustedes son los enfermeros y las enfermeras a cargo. Y a veces dicen, uy, qué pereza. Viene aquel paciente que solo se queja. Viene aquel paciente que solo me dice cosas que le va mal y que le va mal. Y hemos, o entendemos por qué. Entendemos por qué ese paciente está así. ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Es el quejoso? ¿Es el problemático? ¿Es la persona realmente que no quiere atender? Mejor atiéndelo usted. Uy, no, dejemos de último. O hagámoslo rapidito para que se vaya. Pero no entendemos qué ha pasado con ese paciente. No sabemos cuál fue su camino. Y lamentablemente muchos pacientes no les va muy bien. A pesar de que es una respuesta al tratamiento, además que es algo que es necesario, muchas veces la gente tiene miedo. La gente no sabe que es una ostomía. La gente entonces no entiende para qué es. Y ahí es cuando yo les digo, es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad como nuevos profesionales o como profesionales, entender que hay que explicar al paciente, que hay que manejar ese dolor, que hay que manejar ese concepto, que hay que manejar esa empatía, porque no podemos dejar al paciente solo, porque una segunda oportunidad de vida a veces se convierte en un gran problema. Cuando nosotros no sabemos cómo acercarnos al paciente, cuando nosotros no entendemos cómo manejar el paciente, cuando el paciente tiene diferentes complicaciones, en donde tiene la piel dañada, en donde el paciente no sabe qué hacer y así pasa todo un fin de semana porque tiene filtraciones, porque el producto no se adhiere adecuadamente, utiliza paños, utiliza servilletas. Imagínense ustedes pasar todo fin de semana con un paño encima de su abdomen porque tiene una salida de ese sin no saber qué hacer. Eso es algo que nosotros tenemos que buscar entender. Y eso es algo que como estomoterapeutas o especialistas en ostomía también tenemos que manejar. Eso es dolor, eso es complejo, eso no es fácil. Y ahora dígame, ¿cómo este paciente que tiene también un montón de tape que se coloca en el abdomen para que no se le caiga el producto, va a quimioterapia? ¿Cómo ese paciente se moviliza para radioterapia? ¿Cómo ese paciente realmente quiere salir de su casa? ¿Cómo ese paciente tiene en su cabeza que va a ser mejor el día de mañana? Si hoy ni siquiera puede levantarse por la ostomía y también tiene un diagnóstico oncológico. No es sencillo, no es nada sencillo. Y ustedes están aquí para cambiar eso. Ustedes están aquí para darle a ese paciente de nuevo una experiencia adecuada, para entender, para valorar. A veces no conocemos de esto, por supuesto, nadie nace aprendido, pero podemos tener diferentes tipos de experiencias, reseñas, manejos, hablar con pacientes, hablar con otros profesionales para entender qué hacer. Porque el paciente con una ostomía, incluso volvemos a hablar de la parte oncológica o no oncológica, necesita un proceso de adaptación. El paciente oncológico o el paciente ostomizado necesita entender qué hacer, necesita entender cómo va a cambiar su estilo de vida, pero no a lo peor. El paciente a veces debe de cambiar un poquito qué hacer, pero no significa que tú no toma, es que ya no pueda seguir con su vida normal. No, es mejorar, pero también es entender cómo puedo hacerlo. Ustedes dirán, bueno, habrá pacientes entonces que pueden practicar artes marciales, habrá pacientes que hacen ejercicio, habrá pacientes que hacen triatletas, triatlones, habrá pacientes que pueden viajar, saltar de paracaídas, bucear, podrá ser. Son pacientes que son muy activos o son personas muy activas y de repente, como les dije al principio, ¿sabe qué, muchacho, muchacha? Ya no más. Porque en este momento usted va a tener radioterapia, quimioterapia y va a tener una ostomía y su vida tenía una línea y ahora la cortamos. ¿Y usted cree que va a seguir aquí? No, va a seguir aquí, ya no va a poder hacer nada. ¿Ustedes creen que es así la vida? Que eso es lo que va a pasar con el paciente. Si le hacemos esto, dígame, ¿cómo el paciente no se va a deprimir? ¿Cómo el paciente no va a querer tal vez no estar más acá? Estas son las situaciones que hay que manejar. La parte de autocuidado, como hablamos anteriormente, la persona tiene que aprender.
La persona tiene que entender que este proceso también se necesita de él. Ese proceso es algo que el paciente necesita entender y explicarle de la mejor manera, porque el autocuidado es algo que va a ayudar al paciente a seguir adelante. A veces nosotros no manejamos eso, a veces el paciente no quiere estar involucrado. Yo tuve una paciente que nosotros la veíamos aquí en Costa Rica y resulta que la paciente nunca quiso hacerse un cambio de barrera. La paciente nunca quiso hacerse un cambio de lo que fue su estómago. La vimos durante 1 año y 5 meses y la paciente nunca lo hizo. Le decía a su esposo, le decía a familiares. Cuando nosotros estábamos por ahí también nos pedía ayuda. Nunca lo hizo y es su manera de aceptación. También la negación, porque esa paciente tenía un proceso en donde podía ser reconectada en un tiempo y tardó todo ese tiempo para que esa reconexión se hiciera y ahí entender que ya no iba a tener más el estómago. Pero se podrá realmente manejar 1 año y 5 meses sin que realmente alguien se podía ver, observar el estómago. Ella se colocaba lentes o se colocaba algún tipo de algo en su rostro para taparse y realmente no ver lo que le estaba haciendo. Eso fue porque en el momento ya podía, pero es complejo también decirle a un paciente que haga las cosas cuando no se siente preparado. 1 año y medio. Y aún así la paciente no ha podido superarlo y eso fue hace bastante. Hay momentos en que el paciente tiene una ostomía y no lo logra superar. Nosotros tuvimos una compañera en una asociación de ostomizados que ella inició siendo ostomizada a los 9 años y lastimosamente fue por un accidente. Cuando tenía 9 años estaba en la cochera de su casa y su papá salió del carro y no la vio. La atropelló. La atropelló y lastimosamente la prensó entre el carro y la pared de la casa. Y en ese momento tuvo varias fracturas, fracturas en pelvis, fracturas también en lo que es piernas, y en un momento tuvo muchas laceraciones en el intestino. Estuvo muchísimo tiempo en el Hospital Nacional de Niños, y aparte de eso, ella también tuvo muchas cirugías reconstructivas y nunca pudo tener, lamentablemente, una caminata normal, sino que tuvo un problema en su cadera. Después de eso, ¿qué pasó? Esta compañera siguió con su vida y tuvo un embarazo todo el embarazo siendo ostomizada, porque también le colocaron una ostomía, le pusieron una colostomía permanente, porque ya no había manera de conexión. Tuvo un embarazo sin ningún problema y en este momento ella tiene alrededor de 35 años, si no me equivoco. Entonces, son situaciones en donde nosotros tenemos que valorar que tenemos diferentes tipos de experiencias. Esta no es de cáncer, por supuesto, pero el asunto es que depende de lo que hemos visto, también el paciente se anima. A veces el paciente ese autocuidado lo puede realizar si conoce cómo le ha ido a los demás, que no es el único, la única, porque a veces eso pasa. Y eso se va mucho a la parte de comunicación. ¿Qué es lo que yo hago para que el paciente entienda que no está solo? ¿Cómo hago yo para que el paciente o la persona conozca que los cambios no son sencillos, pero no son imposibles? Que sí, ustedes me pueden decir, no, yo conozco a otras personas que no han logrado porque tienen este diagnóstico, porque les pasó esa situación. Claro, hay un montón de diagnósticos y diferentes tipos de experiencias, por supuesto. No hay uno solo. Lo que pasa es que hay que ver cómo podemos bordear o sortear los diferentes tipos de problemáticas que tienen para que el paciente se adapte. Y no solamente estamos hablando de una edad, hay todas las edades, en todas las edades. Y es muy importante tener eso en consideración. La buena comunicación, que los profesionales entiendan, que comprendan que nosotros entre más comunicación tengamos, es mejor para ellos. Entre más nosotros conozcamos a lo que se puede enfrentar el paciente, la persona con ostomía, es más fácil, porque esas barreras se van a hacer más pequeñas. O esas barreras tal vez no van a existir. El aislamiento es algo que nosotros vemos mucho con el paciente con ostomía. Y este aislamiento es, ¿por qué? Porque yo cambié físicamente, porque ya no me he visto como antes, porque ellos cambian. Hay un proceso en donde la vestimenta incluso se vuelve toda una pesadilla, no es igual. Ustedes que son profesionales de salud, incluso, bueno, hombres, mujeres, ustedes llevan un uniforme. Hay uniformes que son muchísimo más sueltos y más holgados. Hay otros que son más acinturados. Imagínense entonces tener una bolsa parostomía. Se ve,
Se ve si se infla la bolsa, si hay una filtración, se ve, tengo un uniforme blanco o otros diferentes tipos de uniformes, o estoy en un banco, estoy en un cine, la gente no sabe que tengo una ostomía y si tengo tal vez algún ruido y si tengo alguna salida, si realmente no es tan adecuada mi bolsa como o mi producto como otros, si tal vez estoy ahí y tengo mucho miedo de que alguien se dé cuenta. Todo eso no es sencillo, enfrentarse a la sociedad no es fácil. Por eso la parte de iguales, la parte de prepararse, la parte de entender antes de tener una ostomía es sumamente importante. En otros lugares lo que hacen es programas en donde el paciente entiende y ve las cosas antes de la cirugía. Y esos programas ayudan al paciente a valorar todo lo que hicimos. ¿Qué es una bolsa? ¿Qué es un estoma? ¿A dónde estará en mi abdomen? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? Mis miedos, que realmente no me gusta de ser ostomizado. Todo eso es algo que van a ir viendo. La situación es que los grupos de iguales van a mejorar realmente la atención y van a mejorar el resultado de ese paciente. Hay estudios, obviamente, y ese estudio de nuevo es un estudio que yo creo que no haría falta hacerlo, pero hay estudios en donde los pacientes con mayor información sobre su condición tienen un mejor resultado. Son pacientes que tienen menos complicaciones, son pacientes que están menos en hospital, son pacientes que salen adelante más rápidamente, pero es gracias a este proceso anterior. Porque muchas veces nosotros tenemos un proceso en donde el paciente es diagnosticado y ya no hay tiempo. El paciente tiene un diagnóstico oncológico y lamentablemente viene quimio, viene radio, viene ostomía, viene cirugía, viene otra vez quimio. Puede ser que tenga una recaída, le fue bien, le fue mal, o sea, pasan muchas cosas y ya no tengo tiempo para dar una buena educación. Y eso es lo que tenemos que tratar. Hay personas que se pueden hacer, por supuesto. Hay otros que no, claro. Hay diferentes tipos de países en América Latina o a nivel mundial que no tienen este programa. Sí, muchos. Muchos, casi todos no trabajan así, pero es lo ideal en un paciente. Entonces debemos de entender que toda la parte psicológica, la parte de adaptación, la parte individual es muy importante. No es sencillo que el paciente llegue y lo que haga es tocar su estómago, como le dije anteriormente. No es sencillo que diga, quiero hacerlo, quiero cuidarme, quiero entender qué es. A veces las preguntas no solamente son sobre su autocuidado, es cuándo me retiran la bolsa, cuándo me reconectan, cuándo realmente tengo una anastomosis, cuándo ya me lo retiran, quiero ser como antes, no me gusta. Esas son las preguntas del paciente y ni siquiera el paciente tiene la cirugía. Y a veces es complicado decir esas respuestas porque no son respuestas que lo tenemos. Entonces empezamos a tener los pensamientos negativos. Ese paciente entonces empieza a deprimirse. El paciente empieza a afectarse. Ya no está pensando positivamente, sino todo es negativo. Y díganme ustedes, hasta ahora que hemos hablado, ¿qué ha sido positivo? Es complejo. El paciente entonces necesita definirse, entender cómo ha cambiado, entender que la imagen corporal ha cambiado, pero no es que ha cambiado solo para mal, pero esto lleva un proceso. La parte psicológica es sumamente importante y lo dejamos de lado. Y nosotros nos han enseñado a hacer intervenciones en crisis, nosotros hacemos diferentes tipos de enfermerías o teorizantes que nos ayudan, pero también tenemos que manejar ese concepto de multidisciplina en donde nosotros tenemos que tener salud mental, psicología, incluso en un momento hasta psiquiatría, porque el paciente también tiene diferentes tipos de fases, diferentes tipos de procesos que tal vez nosotros no vamos a estar ahí siempre. Y el paciente necesita esa ayuda. Todo tiene factores positivos y negativos, pero aquí yo les quiero dar más el énfasis a entender que el paciente tiene complejidad. El paciente no es una bolsa y una barrera. El paciente tiene más que entender. El paciente en la parte psicológica es compleja. Y si nosotros no tenemos el tiempo para entenderlo, todavía es más complejo, porque para nosotros es una carga. Por eso lo importante es que el paciente también sea referido a lugares en donde se le pueda dar esa orientación y que el paciente empiece a entender qué es lo que se puede hacer. Todo esto son habilidades, todo esto también hay que manejarlo con el paciente, pero una de las cargas también que a veces tenemos es esto, y eso es aquí donde entramos mucho nosotros. El producto, ¿qué conozco yo?
¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuál es la consulta que doy? ¿Cuántas visitas doy? ¿El paciente viene o yo voy hacia donde el paciente? El seguimiento y control. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar también. Si nosotros no entendemos qué hay, qué existe, cómo realmente me acerco al paciente, qué es una ostomía, cuáles son las diferentes tipos de características, qué es lo que realmente vamos a manejar con el paciente, ahí es cuando hay complejidad. Ahí es cuando al paciente le estoy creando un problema, porque el paciente no va, por ejemplo, y aquí voy a meter al profesor, no va a ir a donde Osvaldo para que vaya a tener una cita para estar peor. El paciente no llega y dice, bueno, qué dicha, voy a tener cita con Osvaldo, ojalá que me deje peor que como estaba antes. No, el paciente no quiere eso, el paciente va a donde Osvaldo, ¿por qué? Porque me va a ayudar, porque estoy seguro que es el enfermero, que es el cargo del programa y que tiene también pacientes y él sabe y él me entiende y él está preocupado por mí y yo le enseño mi ostomía porque tengo confianza en él. Eso es lo que pasa con el paciente. El paciente llega por respuestas, el paciente llega por confianza, el paciente no llega para estar peor. Una de las cosas que los pacientes o las personas con una ostomía a veces no tienen mucha información, porque lastimosamente es un tema, por así decirlo, es un tema tabú, es un tema que a veces no se toma mucho en consideración y es un tema tan sensible y complicado que hay sexólogos, hay urólogos, hay ginecólogos, ginecólogas que pueden ayudar y aquí es difícil, porque al paciente a veces no se le dice lo que puede causar una cirugía, o al paciente no se le dice lo que una ostomía también podría causar. Además del olor, además de filtraciones, de miedo al abandono porque tengo una pareja y ya mi pareja no está conmigo, tanto en mujeres como en hombres. No solamente significa que es de un lado, de los dos hay situaciones. Lo que pasa es que también tenemos disfunción eréctil, podría darse eyaculación retrógrada, también pérdida del líbido, también lo que podemos tener es dolor que se queda vaginal. Incluso el ángulo de lo que es la vagina podría cambiar dependiendo del tipo de cirugías. Hay cirugías que no son tan agresivas, hay cirugías en donde tenemos que retirar todo el colon, hay cirugías que tenemos que retirar la mitad del colon, hay cirugías que son cirugías donde cierran lo que es el recto o retiran el recto. Y ese tipo de cirugías también generan algún tipo de efecto. Más radiación, más quimioterapia pueden generar efectos. Yo tuve un paciente que estaba con su novia y tenía mucho tiempo. Y la novia ya había pasado un tiempo después de la cirugía, él es el que tenía la ostomía, el que tiene la ostomía. Y después de un tiempo me dice que la novia lo estaba presionando para tener un hijo, incluso para tener relaciones sexuales. Ya tenían alrededor de 2 años después de la cirugía. Y él me dijo, es que yo me di hasta hace cuenta que, o sea, que no quiero. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Empecé a hablar con él. Y después de la cirugía, unos meses después, empezó a sentir que ya no tenía una eyaculación normal, sino tenía una eyaculación retrógrada. Y aparte de eso, también empezó a sentir o empezó a tener el efecto de tener disfunción eréctil. Entonces, ¿qué pasó con la novia? Él le mentía y le decía que es que le dolía la ostomía, que por eso él ya no quería tener más intimidad. Por el hecho, uno, de ser hombre. La parte de machismo todavía está. La parte de burla, la parte de no entender qué pasó. Los médicos no le ayudaron, más bien lo que dijeron, se burlaron de él y dijeron, bueno, nada que hacer, usted la va a quedar solo. Así vivimos con Costa Rica. Eso no es sencillo, eso no es fácil. Decirlo en algún lugar no es sencillo. Abrirse con alguien y decir que se tiene ese problema tan joven no es sencillo tampoco. Entonces, la ostomía no es que cause al 100% estos efectos, pero en una cantidad de hombres sí lo hace. Incluso también en mujeres. Hay mujeres que también ya no se sienten nada atractivas porque tienen una bolsita en su abdomen. Hay algunas que ya no se visten como antes, no porque no puedan, sino porque ya no sienten que no pueden hacerlo. Y ya cambia también su manera. La parte psicológica es sumamente importante, pero la parte de la función sexual de pareja es algo que casi no se habla. En un hospital casi no hay talleres sobre esto. Y vamos a ver, como fui en un lugar aquí también en Costa Rica, en una sala, en donde había una reunión
para hombres que tienen disfunción eréctil. Así tampoco se puede hacer mucho cambio. O sea, entonces no va a llegar ahí alguien a hablarle a todos que tiene un problema así. Es difícil. Entonces, esto es uno a uno, paciente con paciente. Hablar realmente, pero entender qué puede pasar. Ahora, si ustedes llegan y le hablan a un paciente, que también a nosotros no nos toca mucho ese rol, pero imagínense ustedes llegarle a decir a un paciente, bueno, le vamos a operar, pero definitivamente usted puede tener disfunción eréctil. El paciente no se va a operar. Depende del lugar donde esté o qué, lo que está pasando, hay muchos que no lo vayan a hacer. Por eso, todo hay que hablarlo, todo hay que entenderlo, todo hay que manejarlo. Y esto es un conocimiento que hay que manejar. Tal vez a nosotros no nos toque decir esto, porque tal vez otro profesional de la salud es el encargado, ha visto otras cosas perfecto, pero es algo que está ahí y es algo que en la consulta no se toca. Y estoy seguro que muchos lo están viviendo y muchas lo están viviendo, pero se tiene de lado. Igual del lado de trabajar, de proveer, de tener tal vez hijos, de ser el encargado, la jefa de familia, el jefe de familia. Y ahí tal vez no puede seguir adelante. Todas las barreras sociales, toda la depresión, toda la desinformación genera que el paciente no pueda trabajar. Hemos tenido pacientes en que dicen que es que los finiquitaron o los despidieron del trabajo porque tienen una ostomía. Entonces, no hay por qué, a menos que haya algo que realmente afecte directamente la ostomía. Nosotros hemos tenido pacientes que son médicos, pacientes que son enfermeros, pacientes que son ingenieros, pacientes que son cirujanos, pacientes que han hecho de todo y siguen funcionando normal, siguen trabajando. Y hemos tenido también dependientes de tiendas, trabajando en tiendas que pues los comienzan le dicen no, la vamos a despedir porque no podemos tenerla aquí. ¿Por qué? No sé. Entonces son situaciones que hay que tener en consideración. A como hay otros, que tuvimos uno que también trabajaba en un área de pinturas, que lo apoyaron mucho, incluso le hicieron un baño para él con diferentes tipos de estantes para ostomía y cosas así, que también se da esa parte. Pero hay momentos en que la desinformación o la malinformación hace que el paciente tenga más problemas que solución. Esto causa rechazo, esto causa que el paciente realmente no entienda qué hacer. Y un paciente que realmente no tiene oportunidades, realmente el paciente se va para atrás. La parte de miedo, la parte del aislamiento, la parte de que incluso tener algún tipo de problemática y la falta de educación es lo principal. Esto es lo principal. Y no estoy hablando solo del paciente, estoy hablando desde la universidad, estoy hablando desde el hospital, estoy hablando de la comunidad. Estoy hablando del país. ¿Qué pasa? A veces no se da. Ahorita, muy bien, la parte del 4 de octubre, que es el Día Mundial del Paciente Hospitalizado, está súper bien. Y eso es algo excelente. ¿Para qué? Para hacer la concientización del paciente, de la concientización de qué es tener una ostomía, porque a veces no se conoce qué es. Y eso es muy bueno. Y eso ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Y es excelente. No hay que dejarlo, no hay que se disminuya realmente esa fuerza. También hay que ir más allá, porque muchos de estos pacientes necesitan su apoyo. Todos necesitamos en algún día, algún momento, apoyo para seguir adelante. Muchos necesitan realmente sentirse que no están solos o solas. Muchos de los pacientes piensan que es el único el país. ¿Por qué? Como dije antes, usted no ve pacientes afuera con una ostomía. Son pacientes que realmente son muy discretos, son pacientes que nadie sabe. Pueden ustedes estar en una sala, pueden ustedes estar con profesionales, con sus profesores, y puede ser que haya alguno ostomizado o ostomizada, o puede ser que todos sean, y nadie realmente sabe, porque no se ve, porque no es que se sienta, porque tampoco es que duele, pero pueden tener ustedes estar con alguien a la par y ni siquiera darse cuenta. Entonces, por eso, esas barreras son barreras que van pasando poco a poco y hay que irlas derribando, porque entre más conozcamos, entre más conciencia, se da más apoyo al paciente. La familia es algo que tiene que sentir ese apoyo. El profesional de la salud tiene que entender que el conocimiento es poder, que nosotros lo sabemos, sí, que somos científicos. Claro que entendemos mucho, por supuesto, pero no tenemos tiempo. Y eso es lo que busca el paciente, ese apoyo. Escúcheme, dígame, véame, entienda por lo que estoy pasando. Eso es lo principal. Y lo otro, los grupos de soporte, asociaciones.
grupos, grupos de WhatsApp, aunque sea, son lugares en donde los grupos de iguales le permiten al paciente seguir adelante. A veces eso lo obviamos, a veces pensamos que un grupo no es importante. Pues sí es importante, porque hay experiencias, hay manejos de lo que es la ostomía, hay procesos en donde, por ejemplo, algo tan sencillo como entrar a la piscina. A veces una de las primeras problemáticas que el paciente, o problemas que el paciente dice que tiene. ¿Cómo realmente yo lo hago? ¿Puedo entrar a la piscina? ¿Puedo ir al mar? ¿En serio lo hace con la bolsita? Uy, no se le queda mojada, no se le cae, no sale usted nadando de un lado y del otro lado nada de bolsita. No, eso no pasa así. Lo que pasa es que el paciente a veces no entiende porque no tiene a quién preguntarle. Ah, voy a preguntarle a Osvaldo, que es el enfermero número uno, por supuesto, él me va a decir, ah, ¿cuál es el problema? Osvaldo no tiene una ostomía. Claro, él me va a decir que sí puedo para animarme, pero es que nunca lo he visto. Él no tiene una ostomía, entonces, ¿cómo, a quién le pregunto? Y ahí empieza el paciente a irse para atrás. Aunque Osvaldo sea el mejor del mundo, el paciente va a decir, es que me gustaría que alguien me dijera que ya ha pasado por esto. Por eso, los grupos de iguales son sumamente importantes. Si ustedes tienen, si ustedes conocen, si ustedes trabajan en un hospital donde tienen asociaciones o donde están iniciando con alguna, háganlo, porque eso es lo que el paciente le va a dar muchísimo más poder, lo va a empoderar, le va a dar realmente el lugar para seguir adelante. El grupo de igual, ¿qué hace? El grupo de igual hace esto. Esta es una asociación, la Asociación Costarricense de Personas con Ostomía. Esta fue una campaña que lanzamos hace unos años atrás. Incluso yo creo que por ahí antes de pandemia, esto fue antes de pandemia, por ahí tal vez del 19, 18. Andrea, que es la que está en Fondo Azul, es la presidenta de la Asociación de Ostomizados. Yanira, en ese momento, también es la parte muy activa y ella fue la que incluso generó todo esto en donde encontró un fotógrafo, encontró gente que nos diera diferentes tipos de vestimentas para hacer conciencia. Y aquí lo que queríamos era que vieran que no solamente es una bolsa, que hay una persona, que pasan cosas. Hay situaciones que no están fáciles, que no son difíciles, pero ¿qué pasó aquí? Hay diferentes diagnósticos y lo importante es que vean, aquí está, sí, esta es la bolsa de ostomía, exacto, pero tal vez no conocían que tenía una. Animarse a hacer esto es difícil. Animarse a hacer esto no es sencillo. Ah, como también hemos tenido también otros tipos de lanzamientos, esta fue otra, en donde les dijimos, si ustedes quieren verse con la bolsa, no hay problema, pero queremos que las personas sepan qué hacen, qué es la diferencia, qué es lo que ustedes hacen, porque ustedes pueden estar en la calle, ustedes pueden estar en su trabajo y la gente no sabe que son autorizados, pero ustedes también necesitan dar la noticia de que ser ostomizado no me encasilla en que ya no puedo trabajar. Miguel, profesor de artes marciales, ingeniero en sistemas, Miguel lo conocí en mucho tiempo. Lastimosamente tuvo una situación hace un par de años y ya Miguel no está aquí, pero él hacía artes marciales, era el único en Costa Rica que tenía un nivel de arte marcialismo extremo en lo que es la Kenjutsu y aquí en Costa Rica no estaba. Era maestro de muchos y él hacía cualquier cantidad de cosas y así como lo ven, o sea, pegaba duro, hacía cosas, no lo trataba uno sencillo, se lo puedo asegurar. Y él no era amigable cuando era arte marcialista, para nada, cuando uno era alumno, o sea, pero es alguien que lo hacía. Y lo estuvo haciendo así por mucho tiempo. Roxana, la cura era Roxana, además de que en este momento tenía un embarazo con una ostomía súper bien, sin problema. Ella también trabajaba. En ese momento ya estaba más que todo en la casa porque con una ostomía sí tiene que cuidarse un poquito más, pero en ese momento ahí estaba embarazada. Entonces, lo mismo, es el mensaje. Una persona con ostomía no significa que se detiene su vida. Una persona con ostomía sigue adelante. Los diferentes talleres, las diferentes actividades, entender que entre todos nos ayudamos. Ellos son ostomizados. Todos los que están aquí son personas con ostomía. Y en ningún momento usted dice, puña, sí, es que aquí le veo a leguas a 1 kilómetro, claro, ahí se le ve la bolsa. Ah, sí, por supuesto, ahí está ostomizado. No, no es así. A veces tenemos una idea de una persona ostomizada porque solamente tenemos la imagen de él o ella en el hospital. Pero el paciente que no está afuera es otra cosa. Por eso, lo importante es entender que el paciente sigue, el paciente tiene actividades, el paciente tiene sus hobbies,
sus amores, sus temores, y la empatía es lo principal. Nosotros no podemos dejar de entender que el paciente tiene una historia y de que el paciente quiere seguir adelante. Cuando un paciente o una persona tiene una ostomía, lo más importante es él o ella, no es la bolsa. La bolsa no es el paciente. Tiene nombre, tiene historia, tiene también ganas de hacer las cosas. Lo importante son ellos. No es solamente un material que sí puede dar pelea, pero entender, ustedes no ven una bolsa, ustedes no ven una barrera, ustedes ven una persona. Entonces, entiendan que siempre lo más importante es esa persona. Céntrense en esa persona, entiendan qué es lo que va a pasar y ahí más adelante el paciente va a confiar y va a conocer que ustedes les van a dar todo el apoyo necesario para seguir adelante. Esta es como una introducción de qué es un paciente o qué es una persona con ostomía. Ahora vamos a seguir más que todo a lo que es un poco más fisiológico, lo que es el diagnóstico y las características. Pero lo principal era que entendieron ese preámbulo de qué es una persona. Porque nosotros no podemos iniciar solamente diciendo que la persona es un diagnóstico fisiológicamente, es una bolsa. Es una persona. Primero que de todo es alguien que siente, alguien que lleva un proceso y alguien a que nosotros tenemos que apoyar. Eh, Igual si tienen una consulta, con mucho gusto, dime, Osvaldo, sigo, que haga un break como ustedes me dicen. Andrés, muchas gracias, muy interesante. Yo creo que continuamos y al Ok, final de la máster podemos hacer las preguntas. ok, está bien. Ok, perfecto. Entonces, de nuevo, vamos a ir aquí. Aquí voy a ir un poco más rápido. La parte siempre de eh, entender y valorar al paciente es algo que a mí me apasiona mucho. O sea, yo siempre abogo por el paciente y por la empatía y por entender qué está sucediendo con el paciente y ya poco a poco se va mejorando todo esto. La parte de somaterapia es mi especialidad y ojalá que muchos y muchas se enamoren de la parte de estomacostomía. Y no solamente vemos estomas, sino que también vemos un montón de cosas más. Nosotros vemos también la parte de heridas, la parte de quemaduras y todo lo que corresponde a estomas. La especialidad se hizo en el 2013 y usualmente inició en 1956 y 1960, debido a que hay una persona que tiene una hermana que tiene una ostomía. Esta señora Norma Hill, ella decía, bueno, yo veo pacientes con ostomías que están en un hospital y resulta que todos los que veo tienen la piel fatal. Yo no quiero que eso le pase a mi hermana. Además, mi hermana tenía un diagnóstico oncológico, dice ella. Entonces, ¿qué pasó? Ella dijo, yo voy a quedarme con mi hermana y la voy a cuidar. Y lo que hizo fue, cada vez que había un problema en la piel, retirarla. Si había una situación donde la piel ocupaba algo, ella hacía algo diferente. Ella no era enfermera. Ella lo único que quería es que su hermana no tuviera más complejidad de lo que estaba pasando. Se empezó a trabajar con un médico y el médico le empezó a dar diferentes consejos para la piel y nunca tuvo un problema la hermana. Y tampoco estamos diciendo que estaba ella ahí como llavero, la hermana o pegada, no, no era así. Pero sí sabía qué hacer. Por eso, ahí fue donde inició la estomaterapia. Con una persona que no era enfermera, una persona que no era de salud, lo único que quería es que estuviera su hermana bien. Entonces, eso es lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el paciente esté bien. Nuestra meta es que el paciente nunca tenga una lesión. Nuestra meta es que el paciente nunca tenga un problema. Tener un problema, tener una herida, estoy seguro que el 100% de ustedes lo pueden ayudar. El 100% de ustedes van a ser científicamente correctos y van a hacer lo mejor posible. Pero vamos a ver, tengan un paciente con ostomía que nunca ha tenido o que nunca tenga una lesión, ese es el reto. Tener un paciente con una ostomía, por ejemplo, un paciente ostomizado a los 15 años, pongámosle 20 para darles más chance, pongamos 20 años y el paciente muere a los 80 con una ostomía. Entonces, 60 años con ostomía, 60. Hay cambios en el cuerpo, hay cambios en el material, hay cambios en todo lado. El paciente baja de peso, sube de peso, se enferma, vuelve otra vez, camina, se va, hace ejercicio y que en 60 años no tenga una sola lesión, ese es el reto. Eso es lo mejor. Que vea tantos enfermeros y que nunca ha pasado por nada, eso sería lo mejor. Entonces ya vimos lo de la ostomía. La ostomía es una desviación de lo que es la salida de los desechos hacia el abdomen, más que todo es una desviación, es una parte del intestino
Y hay diferentes tipos de técnicas quirúrgicas que hacen una ostomía. Y la ostomía, igual como les dije, los estomaterapeutas, no solamente vemos un tipo de estómago, vemos diferentes tipos de estómago. Y en estos tipos de estómago nosotros vamos a tener dos partes de ostomías de eliminación, que es lo que vamos a ver en este momento. También tenemos ostomías de alimentación, que son gastrostomías. Y también tenemos ostomías de ventilación, que son las traqueostomías. Entonces, tal vez ustedes dicen, uy, es que nunca he visto un estoma así, tal vez sí, pero otros tipos, puede ser de alimentación o de ventilación. Todos estos nosotros los vemos siendo estomaterapeutas, incluyendo de nuevo heridas y la parte de quemaduras. Esto es todo el sistema tegumentario. Entonces, la idea realmente es entender qué pasa. Nosotros tenemos un estoma y el estoma es esto que se ve por acá. La ostomía es la cirugía en sí, pero el estoma es lo que yo veo. El estoma en griego significa boca. Entonces es como una pequeña boquita lo que tenemos acá. Y ese estoma tiene diferentes características. Una de las principales características es que el estoma es de coloración roja. Usualmente el estoma es de coloración roja porque es una mucosa y es la mucosa intestinal. Incluso nosotros le decimos al paciente, el estoma es casi el mismo color de dentro de su boca. Entonces, dentro de su boca, aquí es la coloración que tiene es muy similar a lo que es el estómago, porque estamos hablando de una mucosa. También es húmedo porque tiene mucosidad. El intestino tiene moco para poder generar un transporte de lo que de las heces de un lado al otro. Entonces, es húmedo por eso. Y brillante también, porque tiene esa mucosidad. Lo importante de un estómago, y esto se lo tienen que llevar, y los que lo han visto genial y los que están empezando, para que lo tengan en consideración, tiene que tener la piel intacta. Nunca un estómago significa que tengo la piel con un problema. Nunca un estómago significa que tengo erosión en piel. Este se llama Matías. Matías en esta foto creo que tenía como un añito y algo. Matías nosotros lo vimos desde que nació. Desde que nació tiene una ostomía y esto es una fístula mucosa y tenía también aquí una herida como comunicada con la fístula mucosa. Matías fue reconectado como a los 5 años de edad y fue por ano imperforado un diagnóstico de pediatría. Entonces, este es chiquitín y nos da entonces un ejemplo de cómo puede ser un estoma. El estoma puede ser de una o dos bocas. Las bocas es la salida, esta es una boca. Matías tenía una boca. Podemos tener un estoma incluso en forma de 8 que tiene dos bocas. Un estoma que es más cerca, que tiene dos bocas. O podemos tener un estoma por aquí y un estoma por aquí. También son dos bocas, porque es una fístula mucosa y fístula mucosa. Y este estoma puede ser plano o protuido, esto es la altura. Puede ser un estoma que sea lo más bonito, que sea alto, como dice la literatura, pero también podemos tener un estoma que es más pequeño. Lastimosamente también podemos tener un estómago que sea casi a ras de piel y podríamos tener estómagos que están casi por debajo de piel. Hay diferentes tipos de ostomía y diferentes tipos de estómago. Por eso los tamaños y los cuerpos son diferentes y en ostomía, en estomas es igual. Nosotros podríamos tener todos un estoma y todos podrían ser diferentes. Unos pueden ser más pequeños, otros pueden ser más grandes, otros pueden ser más largos, otros pueden ser más altos. Todos podríamos tener estomas diferentes. Lo principal es que el estoma es rojo, la piel tiene que estar intacta y las bocas. Siempre vean el tipo de boca que tiene el estómago, la salida. Como ven aquí, son estomas que pueden tener decoloración en piel, que eso se llama acantosis, que podría generarse en un momento y después cambiar. Pero también podríamos tener estomas que son muy recientes, que tienen usualmente una herida en línea media abdominal o podría ser por la poroscopía. Pero son estomas que tienen la misma consistencia, que son rojos brillantes. Más grandes, más pequeños, y después vamos a ver otro tipo de formas también, porque podríamos tener estomas de doble boca como este, que ven aquí una boca y otra boca, o estomas que son un poco más complicados de ver, que tal vez la boca puede ser esta, o la boca puede ser esta, o la boca puede ser esta. Y esto también es complicaciones que vienen con el paciente. Son situaciones que no podría manejar. Por eso es importante siempre entender que esto que vemos aquí no es normal, que esto que vemos aquí no es normal.
que tenemos que hacer una intervención en la enfermería, que tenemos que empezar a manejar no solamente productos para ostomía, sino también tenemos que manejar productos para heridas. Tenemos que conocer qué existe en el mercado, qué puedo hacer, cómo puedo manejar la situación de un paciente que tiene diferentes tipos de estómago o ostomía, como este que es una doble boca, pero es un estómago muy plano. Y este también que no es redondo, que es un estómago oval. Y es más complejo porque la salida es muy perpendicular a la piel. Y a pesar de que este estómago tiene ya tiempo, vean cómo está la piel. Está bien, pero vean cómo está esta. Y esta todavía tiene sutura, o sea, no tiene menos de 22 días. Por eso, habría que valorar realmente cómo yo veo a este paciente y cómo yo realmente empiezo a manejar al paciente. Y en este otro es un paciente que también tiene un estómago, que es un estómago retraído totalmente, como ven ustedes, está cavitado hacia atrás, que puede pasar por diferentes tipos de situaciones. Una de esas es tal vez porque el paciente aumentó mucho de peso, pero ven también el envejecimiento que tiene en piel. Esto es algo que se puede ver también en ostomía. Volvemos a lo mismo, valoren siempre a la persona primero, pero estas situaciones hacen que la persona tenga complicaciones que antes no hemos visto. Y además de eso, no olvidar lo que aquí solamente lo voy a mencionar, que nosotros tenemos ostomías en pediatría, como Matías, que este es un chiquitín también que puede estar pretérmino, puede estar término, y hay también productos para estos chiquitines, pero nosotros ostomía estamos en todas las edades. Lo importante es valorar cómo está el abdomen, qué le puedo colocar, qué no le puedo colocar. Hay diferentes tipos de situaciones y en pediatría podemos tener no un abdomen bonito, puede ser como este, o puede ser incluso más traumático. Y también podemos tener situaciones en donde un niño puede utilizar un producto para adulto, que si ven ustedes es casi el cuerpo del niño. Por eso, lo importante es saber qué tengo y cómo trabajar. Tipos de ostomías de eliminación, nosotros vamos a ver las más comunes. Hay diferentes tipos de ostomías de eliminación. Puede ser que ustedes, si han recibido una clase o si han leído, pueden ver más de las que tal vez veamos acá, pero aquí nos vamos a centrarnos más comunes, en las que nosotros tenemos usualmente más en nuestros países o tal vez en América Latina. La parte de iliostomía. La iliostomía, como dijimos anteriormente, una ostomía es una boquita, la ostomía es una cirugía y el ilio es una parte del intestino delgado. Entonces, es una cirugía en el ilium. La iliostomía es una ostomía en el ilium, todo el intestino delgado, que es desde aquí hasta por aquí, el intestino delgado, que tiene una primera parte que se llama duodeno y después tiene una segunda parte que se llama yeyuno y todo lo demás es el ilium, en donde podríamos tener una ostomía. ¿Qué parte en esto? ¿Qué pasa en la parte de la iliostomía? La iliostomía es algo que es compleja. La iliostomía, como tenemos una salida del ilium que es líquido, la mayoría de la salida de esa iliostomía va a ser líquida. Entonces el paciente va a tener una descarga constante. El paciente va a tener líquido porque en el ilium se absorbe muy poca agua. Se absorben más nutrientes, el hilio tiene microvellosidades para poder absorber nutrientes, pero lastimosamente no pasa al intestino grueso. Entonces, la mayoría, como dijimos antes, va a ser una salida líquida. Esa salida líquida va a generar que el paciente pueda tener una descarga de su bolsa de 4 a 6 veces al día. Entonces, el paciente puede tener diferentes tipos de problemáticas en piel si tiene una filtración, porque si yo voy a tener descargas de 4 a 6 veces al día, significa que constantemente está saliendo líquido por el estómago. Y una de esas situaciones por las cuales sale tanto líquido por el estómago me genera un problema. Me puede generar un problema que básicamente la deshidratación. Eso es lo principal que ustedes tienen que ver en un paciente con ileostomía. El paciente con ileostomía puede perder muchísima agua por día. Incluso podría perder 1,5 litros a 2 litros por día solamente por la ileostomía. Y nosotros no estamos teniendo en consideración la parte de orina. Ahí el paciente, si no tiene una buena nutrición, si no tiene una buena hidratación, se nos va para atrás. Y no solamente estamos hablando del paciente en hospital, que ustedes pueden ver por laboratorios y dicen, uy, mire, este paciente está deshidratado, vamos a ponerle una solución salina a 1000 cc cada 8.
Ok, perfecto, lo pueden poner cada 6, cada 4. Póngalo de inmediato está de una vez y después una cada 6. Ok, perfecto. Eso es en el hogar. En el hogar no tengo estas situaciones. En el hogar hay momentos en que el paciente no quiere comer. Hay momentos en que el paciente ya no quiere tomar agua. Hay momentos en que el paciente toma otro tipo de hidratantes que también generan un problema. Y más bien lo deshidratan más, que tienen altos azúcares. Por eso, lo importante es entender que la ileostomía es líquida y hay que valorar al paciente por deshidratación. Y es en el intestino delgado. Es lo principal de lo que es la ileostomía. Hay muchas enfermedades por las cuales se puede tener una ostomía. En la parte de oncología, sí, puedo tener un tumor en el colon y podríamos generar aquí diferentes tipos de situaciones y el cirujano genera una ileostomía para proteger ese colon. Perfectamente eso puede pasar. No solamente es que en el ilio tengo un problema, sino que puedo ser más allá, más distal del ilio, puedo tener un problema y genero una ostomía ahí. Y esa ostomía puede ser permanente o también puede ser una ostomía eh, temporal. La ileostomía es algo que hay que tener en consideración porque podríamos tener problemas de piel muy fáciles porque recuerden que es líquido. Entonces, si tengamos eso en consideración, aparte que si nosotros tenemos una deshidratación, podríamos tener eso. Da una depresión o una baja en electrolitos, lastimosamente podríamos manejar falla renal, problemas en lo que es sodio y tener magnesio. Son cosillas que podemos ver en lo que es la ilio. Y la ilio puede generar tanto problema como esto, cuando tenemos un tipo de lesión, cuando tenemos una filtración constante, esto es lo que nos genera una ileostomía. Esta es una ileostomía. Y este también es una ileostomía donde la salida es totalmente perpendicular a la piel. Entonces, tenemos este problema. Tenemos que valorar cómo manejarlo. Hay situaciones y elementos para poder manejar esa condición. Ahora tenemos la colostomía. La colostomía, de nuevo, es una ostomía, una cirugía del intestino grueso o del colon. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos diferentes tipos de colon. Tenemos nombres en el colon. Tenemos ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. Y tenemos la parte del recto. Usualmente, muchos, lastimosamente, tumores están en estas partes de acá. Y lo que se hace es un retiro totalmente de lo que es el recto y el paciente tiene una ostomía permanente. A veces tenemos una opción en la que el tumor está más alto y podríamos retirar un segmento del intestino y generar entonces una reconexión entre la parte del intestino hacia el recto, porque el recto no se ha retirado. Pero también tenemos que entender que a veces eso no es posible y el paciente queda con una ostomía más alta. Entonces, una colostomía, que es del intestino grueso, puede ser tanto temporal como permanente. La mayoría de pacientes que tienen una ostomía en intestino es porque han tenido un traumatismo o algún tipo de problemática oncológica. Y el intestino grueso, que es lo importante, que aquí no vemos nada de deshidratación. Lo importante del intestino grueso es que absorbe agua. Entonces, no vamos a tener realmente un riesgo de deshidratación mayor. Y las heces o la salida va a ser más pastosa, no va a ser líquida. Entonces el paciente va a tener un poquito más de tranquilidad a la hora de manejar su estómago. Pero siempre voy a tener algún tipo de situaciones. Como les dije, yo tengo un estómago que puede ser en colon transverso, en colon descendente, en colon sigmoides y en ascendente, que me falta la primera. También puedo tener aquí una ostomía en cualquier parte del intestino grueso. Y lo que pasa es que si nosotros tenemos una ostomía en diferentes partes del intestino grueso, podríamos tener una ostomía con diferentes tipos de características. Si yo tengo una ostomía aquí, la salida va a ser más líquida, porque estoy más cerca del ilio, en la primera porción. Si yo tengo una ostomía en transverso, va a ser un poquito menos líquida. Va a ser como puré, como el puré de papa que ustedes comen o el puré de manzana, para que se acuerden de mí cuando vayan a comer. Entonces es como la salida del colon transverso. Excelente. Después, cuando estamos en un colon descendente, va a ser más seco. Va a ser una salida más pastosa. Y en el sigmoideo todavía más.
Entonces, entre más cantidad de colon tenga, la salida va a ser más pastosa. ¿Por qué? Porque he absorbido más agua de lo que es el intestino grueso o el intestino grueso y el paso entonces de lo que es la salida de material fecal. Esa es una colostomía. Y la colostomía, de nuevo, podemos tener diferentes tipos de procesos o situaciones en donde tenemos erosión. Tener una ostomía o una iliostomía no generan que haya menos problemas en piel. Realmente podemos tener las mismas condiciones, pero recordar nada más que es una colostomía y una iliostomía, una salida más costosa y una salida más líquida. Y ahora va. La urostomía básicamente es una salida de líquido. Es una ostomía que está derivada del intestino, no del intestino, perdón. Es porque la vejiga ya no está. Y ahorita voy a poner una foto sobre eso. La urostomía básicamente también tiene un estoma, pero tengo una salida que es orina. No tiene nada que ver con el intestino grueso o el intestino delgado. La urostomía, así como se escribe urostomía, es permanente. La vejiga se retira. Hay otros tipos de ostomías urinarias como ureterostomías, es diferente. Pero la urostomía es cuando se retira la vejiga. Si ustedes tienen pacientes con diferentes tipos de diversiones urinarias, ustedes lo que tienen que hacer es nada más valorar qué tipo de diagnóstico se le hizo al paciente y si tiene todavía la vejiga. Lo que pasa es que la urostomía básicamente se toma prestado un pedacito de intestino delgado para hacer un conducto, un canal. Y en ese canal yo suturo los ureteros que vienen del riñón. Eso es lo que pasa con la urostomía. El intestino delgado y grueso no tienen ningún problema. Solamente lo que hago es un cañito, un conducto, una cloaca para que salga la orina por acá. Y ustedes ven estos catéteres son catéteres doble J o catéteres ferulizadores que me ayudan realmente a manejar toda la parte de ostomía. Entonces, de la orina, perdón, de la salida. La orostomía, como dijimos, es una salida y tenemos los riñones y aquí está la vejiga. Lo que pasa es que en la uro ya esta vejiga no está. Los ureteros los conecto a un pedacito de intestino y ese intestino lo tomé prestado de acá. No tengo ningún problema intestinal, solamente hago esto. Entonces, lo importante es valorar realmente qué puedo hacer y entender que no tiene nada que ver con la salida de ese, sino con lo que es líquido. Y ustedes siempre van a ver este tipo de salida que son perolizadores o catéteres doble J. Cuando vean esto, muy probablemente es una urostomía, siempre que lo tengan aquí. Ahora, ¿estos catéteres se cortan? No. ¿Estos catéteres se jalan? No. ¿Estos catéteres los quito? Tampoco. Estos catéteres yo los retiro o se retiran, usualmente son 22 días después de la cirugía, se caen y si algo pasa también se retiran, pero usualmente son 22 días después de la cirugía que permanecen en el cuerpo. Y así se ve la urostomía. Tenemos los catéteres dentro de lo que es la bolsa. Aquí nada más voy a brincar la parte, nosotros siempre necesitamos tal vez manejar una marcación del estómago. Eso sería lo ideal. A veces en algunos lugares no se genera una marcación del estómago. La marcación del estómago es para que el paciente pueda tener un mejor autocuidado, porque el paciente necesita realmente tener un lugar que sea plano, un lugar que no haya pliegues, un lugar donde no tenga ninguna filtración. Por eso, esto es sumamente importante, pero a veces no podemos hacerlo. A veces no lo hacemos porque el paciente no está preparado, a veces es una emergencia, a veces no lo podemos contactar, a veces vive muy largo, por eso, o muy lejos del lugar. Pero es importante porque así el paciente va a tener más control de su autocuidado y el manejo. Siempre el marcaje del estómago va a permitir que tenga autonomía, la recuperación más rápida. Obviamente confianza y la aceptación de la ostomía, porque el paciente la puede manejar. Cuando no tengo un estómago bien marcado, podría tener aquí este pliegue, podría tener lesiones, puede ser que cuando me siente me movilice, no me deje hacer mis actividades normales,
Por eso, la marcación es sumamente necesaria. Como este paciente o esta paciente que tiene un marcaje más complejo, tenemos que utilizar diferentes tipos de accesorios, no que esté mal, pero sí tenemos que valorar qué utilizar porque si no el paciente va a tener complicaciones o va a tener filtraciones. Entonces, cuando ustedes vean algún paciente, lo vayan viendo, siempre lo importante es valorar el marcaje y entender que ocupamos un manejo posoperatorio. El paciente lo vimos pre, el paciente lo vimos intra, como ustedes vieron ahorita, pero el posoperatorio también es importante, el control, el seguimiento, que sea un material que el paciente necesita, que el paciente tenga la educación necesaria. Estas citas de seguimiento, ¿cómo yo evalúo que un paciente haga un recorte adecuado del estómago si no lo veo? ¿Cómo el paciente mide su estómago bien? ¿Cómo el paciente utiliza el producto bien? Recuerden que a veces nosotros no tenemos tiempo y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque el paciente tiene el paciente tiene diferentes necesidades. El paciente puede tener un estómago con diferentes características y cambia. Recuerden que durante el tiempo que el paciente esté en su hogar puede aumentar de peso, puede bajar de peso. El estómago cambia. Puede estar de momento muy redondito porque tiene edema abdominal, pero cuando el abdomen, por así decirlo, ya no está tan edematoso, podríamos tener un abdomen como este y cambió, ya no es igual. Entonces, todo eso tenemos que manejarlo porque el paciente en la casa puede tener complicaciones tan severas que ya no sabe qué hacer y hace un error y no sabe a quién acudir y la piel se inflama y tenemos más problemáticas. Por eso, siempre tenemos que prevenir, tenemos que entender cómo el paciente puede manejarse fuera del hospital. Ojalá esto lo pudiéramos hacer siempre, a veces es difícil, pero valorar siempre al paciente, entender que el paciente puede tener algún tipo de problemática, puede tener problemas a la hora de cortar el material, de manejarlo, problemas visuales, puede ser que el paciente tenga humedad o filtraciones constantes, que el paciente nunca se le haya dado educación. Hay pacientes que tienen ostomía por mucho tiempo y siempre aprenden algo nuevo, o pacientes que tienen tiempo con una ostomía y nos enseñan a nosotros. Además del seguimiento, a veces dejamos al paciente a la libre y no, y olvidamos decirle cómo sigue, cómo está, cómo siguió ahí. Por eso, la parte de educación es sumamente importante. Entender que científicamente hay situaciones en donde nuestra piel sufre, en donde tenemos diferentes tipos de microclimas y pH, que a veces no lo tenemos muy en consideración, pero sí en heridas. Y es muy raro porque a veces tenemos un conocimiento en heridas, pero no lo trasladamos a estomas. Es como si hubiera una barrera. Es lo mismo. Entonces, lo que ustedes conocen en heridas, trasladarlo en ostomía. Lo que ustedes conocen de ostomía, pueden también verlo en heridas. La piel es sumamente importante y hay que verlo. La evaluación no hay que dejarla de hacer. Siempre la piel es lo principal que tenemos que valorar. ¿Cómo está la piel? Si tiene problemas, ¿cómo lo veo? Aquí tengo una licencia, aquí tengo también enrojecimiento. Esto yo sé que es mucha información, son cosas muy rápidas, han visto muchas cosas, pero lo principal, no dejen de valorar la piel. La piel es el mapa, la piel realmente es lo que a ustedes les va a decir cómo está ese paciente, porque el lugar del estómago no lo puedo cambiar a menos que el paciente otra vez entre a cirugía. Las características las puedo ver, pero puede ser un estómago que esté retraído. No lo puedo cambiar. Tengo que trabajar con eso. Y la unión mucocutánea es sumamente importante. Esta herida aquí tengo que manejarla y tengo que ver que esta no genere otra o aquí también. Entonces, eso es respondiendo a la piel. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que encuentro? Todos estos cambios son importantes porque es lo que me va a guiar a que el paciente esté cada día mejor. Entendamos que la piel es lo que nosotros nos va a beneficiar y tratar al paciente con el mejor material. Si nosotros tenemos un daño en la piel, lamentablemente no vamos a tener una adhesión del producto adecuado. Nosotros siempre hemos visto que el paciente está en la casa, que parece que no le pasa nada, pero en estudios, pacientes posoperados, pacientes con años después de la ostomía, siempre permanecen con algún tipo de problemática. 75% de pacientes, y son 220, han tenido un problema. No se sienten con confort, el sello no es adecuado. La pérdida de confianza permanece. Cuando hay una filtración, sigue esa pérdida de confianza. Y además de eso, tenemos que 2 años y medio después de la cirugía, 2 años y medio, todavía hay irritación, hay filtraciones,
Hay reducción de actividades. Entonces, aquí me devuelvo la primera parte de la exposición. 2 años y medio después, el paciente no se siente seguro, el paciente siente todavía miedo, el paciente no va a seguir igual. 2 años y medio después. Entonces, ¿cómo retoman la vida? Por eso nosotros tenemos que entender bien cómo interpretar los resultados y poder manejar al paciente de la mejor manera. Todo lo que es evaluación del ajuste y corte, cómo limpian la piel, la prevención, que es importantísima, y predicción de modificaciones. Este paciente puede bajar de peso, este paciente puede aumentar, tiene una enfermedad, un adolescente, un niño que va creciendo. Tenemos que tomarlo en consideración. La ostomía, como ven, no es solamente la primera parte, no es solamente una bolsa. Son muchas cosas que vamos a ver, incluyendo complicaciones. Las complicaciones van a estar. Como les dije yo, nosotros queremos que no existan. Eso sería lo mejor, que nunca tengan una complicación. El problema es que no estamos 100% con ellos. El problema es que hay situaciones en donde no estamos ahí, en donde no estamos en el hogar, en donde lastimosamente, estadísticamente, vamos a tener una gran cantidad de lesiones por humedad, por un mal corte, por un mal uso del producto, porque no tenemos algo adecuado para el paciente. Hay guías, y este es un QR, los que pueden tal vez tener QR, si no cualquier cosa, a Osvaldo después le paso la página. Esta es una guía de evaluación de pie periostomal, es en español, en donde pueden ver o pueden manejar diferentes tipos de consejos, guías. No es, haga esto, Andrés, vea esto, absolutamente, es esto lo único que puede hacer. No, es una guía para entender y evaluar cómo yo acercarme al paciente, porque hay diferentes tipos de situaciones, hay diferentes tipos de planeaciones, no sabemos realmente qué se puede manejar con el paciente. Hay condiciones en donde lastimosamente no podemos tener todo el conocimiento de dentro de la cirugía. Siempre el entrenamiento, competencias, la práctica es lo principal. Nosotros tenemos que manejar siempre lo mejor con el paciente para entender también nosotros. A veces nosotros no tenemos esto y eso es lo que tenemos que empezar a valorar. El entrenamiento, competencias, práctica, cómo realmente yo valoro al paciente. Entender que la vida se impacta de un paciente ostomizado, que nosotros debemos de conocer cuál es el checklist principal a la hora de valorar a un paciente. Todo lo que le dijimos anteriormente, pero también el tamaño y forma, la localización, el tipo de pliegue o el tipo de fluyente, la piel, cómo está el paciente. Porque ustedes han visto estomas que están bien, otros no tan bien, otros que van a iniciar, otros que están más complejos. Y eso es todos los días. Pero no olviden que ustedes en enfermería también tienen oportunidades de salud, una integridad, un liderazgo y su conocimiento. No olviden esto que es muy importante. Ustedes son los tomadores de decisiones. Ustedes deberían de guiar al paciente, guiar a su equipo, guiar a su programa. Ustedes pueden ser futuros y futuras jefes de servicios, de programas, líderes de asociaciones, líderes de puntos clave, líderes de hospitales, de clínicas. Eso es lo importante, que se entienda el conocimiento y que el paciente vea que somos confiables. Pero recuerden siempre la evidencia, la información que muestra una N y que todo lo que ustedes encuentren en la mente sea veraz. No solamente veamos cosas fáciles, busquemos, hay estudios, hay revistas, hay gente con mucha experiencia. Por eso, lo importante siempre es manejarlo, lo importante es entender y no ver al paciente como una bolsa, porque eso es un error. Como vieron ahorita, es mucha información. Más bien, les agradezco mucho la invitación. Hay mucho que ver en ostomía. Hay muchísimos más temas dedicados más a la piel, a mucosa, a la parte también de fármacos, a la parte también de la social o solamente la parte psicológica. Es mucho, es bastante. Espero que les haya quedado por lo menos la espinita ahí, que tal vez en algún momento nos veamos, seamos estomaterapeutas y veamos por ahí, nos vemos en alguna situación y veamos qué. La idea es que ustedes entiendan que el paciente necesita información, necesita de su conocimiento y lo importante es eso. Igual, Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, cualquier cosa con mucho gusto, te darán pura vida, muchas gracias.
Bueno, Andrés, muchas gracias. Una presentación muy interesante. Realmente logramos ver cómo se armoniza el cuidado, ¿no? Con el conocimiento, con la experiencia, con la tecnología. Tenemos unas preguntitas, voy a tratar de resumirlas. Ujú, ujú. Entonces, tenemos una que es, ¿qué tan importante es poder cuidar, poder empoderar al paciente y a la familia en el proceso de la generación de una ostomía y en el proceso de la patología de cáncer? Y digamos que junto a esta es qué estrategias serían importantes para ser empático con estos pacientes y Ok, con la las última, ¿qué familias. estrategias para hacer? Empático con el paciente y con la familia. Ah, ¿me escuchan? Es que tiene como una cosa. ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Ah, ok, gracias. Sí, digamos. Sí, es muy importante dar ese empoderamiento al paciente y también a la familia. Ahora, es difícil si estamos viendo un lugar oncológico. ¿Por qué? Porque el paciente va por un lado y la familia también va por otro lado. A veces el paciente quiere una cosa y la familia quiere otra cosa. Sabemos que la familia siempre quiere lo mejor para el paciente y en ocasiones el paciente no quiere ir tan rápido como la familia. Hemos tenido situaciones donde el paciente está apenas iniciando y la familia ya dice, no, pero coma esto, pero vaya, pero ya puede salir, pero ya puede vestirse así, pero ya puede hacer. Y el paciente apenas está asumiendo su rol. Entonces, sí es importante el empoderamiento, pero también entender que el paciente tiene su ritmo. La familia tiene que entender y actuar. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, a veces actuamos por miedo. La familia a veces lo que hace es, lo voy a perder, ya no va a estar aquí. Digámosle antes de que se caiga, animémoslo rápido porque se está deprimiendo. Y a veces el paciente necesita pasar por ese proceso. A veces el paciente necesita pasar por la depresión, a veces el paciente necesita pasar por la tristeza, a veces el paciente necesita sacar eso. Porque son etapas de duelo y a veces esas etapas, si se brincan, tampoco no es sano. Yo entiendo que la familia quiere sacarlo a usted lo mejor posible, pero tenemos que entender que son dos procesos. La familia lleva un proceso que también es complicado, no es fácil tener a un miembro que está con alguna situación compleja, pero este está luchando por no perder la familia y no perderse su vida. Entonces también es diferente, porque el paciente todos los días está pensando en que un papel, un diagnóstico puede ser terrible para mí. Puede ser que la familia lo vea, pero la familia no lo sufre en carne. Y no significa que está mal o que es una más pesada que la otra. Pero vamos a ver, el diagnóstico a una persona cambia, lo puede cambiar. Denle en espacio, denle en tiempo. No es tan sencillo tampoco decir, voy para adelante. Hay gente que lo hace, hay gente que no. Pero sí tienen que darle espacio y tiempo. El empoderamiento es sumamente importante. ¿Cómo lo haría? Háblele al paciente, tómalo aparte, háblele solo. Dígale los pros y los contras siempre. Diga siempre la verdad. No le dé expectativas que no vayan a pasar. Y si usted no tiene la respuesta, no la invente. Si usted no tiene la respuesta, dígale, no lo sé. Busquémosla juntos o hablemos con el cirujano, con la nutricionista, con el psicólogo, pero no invente algo que no es, porque eso es lo peor. Decirle a un paciente algo y después que el paciente se dé cuenta que no es cierto es fatal, porque pierde su confianza. Entonces, sí es importante el empoderar, pero empoderarlo bien. Toda la información que ustedes tengan para el manejo, en el caso de ostomía, para que entienda qué puede pasar. No es llegar como ahorita, yo les estoy dando unas fotografías porque la mayoría somos de salud, ya sea que estamos trabajando o que estamos adelante, pero es algo que vemos. Pero yo no voy a llegar al paciente y decirle, mire, vea esta erosión que tiene esta estómago, usted puede ser usted. No, no voy a hacerle eso. El paciente tiene que entender a cuidarse y a prevenir, pero no asustarse, es ir poco a poco. Si yo lo asusto, esa técnica de asustar ya no es tan válida. O sea, el paciente realmente tiene que empoderarse en conocimiento. Y el paciente puede llegar a mí a decirme algo que yo no sé. Y está súper bien. Puedo aprender, pero sí es en conocimiento, en darle fuentes, claves, si tienen revistas, si les gusta algún tipo de estudios o casos, o solamente dar alguna información de un grupo en donde el paciente se va a sentir bien.
Eso es importante. En algunos países, ya para no irme tan largo, en algunos países lo que hacen es un grupo de apoyo antes de la cirugía, en donde están los pacientes preoperatorios y hay un grupo. Y todos preguntan sobre esto, preguntan sobre lo otro antes de la ostomía. Pueden o no tener pacientes oncológicos, nada más es hablar de la ostomía. Y dentro de esos pacientes hay pacientes que sí son ostomizados, pero no saben que son ostomizados. Entonces, dentro de ese círculo, los pacientes que son ostomizados preguntan cosas que obviamente los demás tal vez les da miedo preguntar. Les da miedo preguntar sobre bañarse, les da miedo preguntar sobre la pareja, les da miedo preguntar sobre algo más íntimo. Ellos lo hacen para tratar de que los otros vean, uy, eso no sabía, pero lo preguntó él. Entonces los animan y siguen con el proceso y al final, se vuelven a juntar. Y lo que hacen es decirles que yo soy ostomizado, estuve desde siempre ostomizado. Y eso genera muchísimo mayor confianza y empatía. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, pero esas preguntas que son las difíciles, ténganlas ahí. No las evadan, sáquenlas, porque esas van a llegar y entre más rápido lleguen, mejor para el paciente. Ok, y una última que hay aquí en el chat dice, ¿cómo diferenciar si es una ileostomía o una colostomía en colon ascendente? Sí, digamos, ahí lo único que se puede diferenciar es la salida, el tipo de estructura del estómago. Vamos a ver, yo tengo alrededor de 15 años viendo estomía y tampoco me animo a decir a simple vista qué es. No, eso es un gran error. Lo primero, ¿y cómo diferenciarla? Fácil. Vaya al expediente, lea cuál es toda la hoja postoperatoria y preoperatoria y no va a fallar. Pregúntele al paciente y a veces el paciente no sabe. Entonces, pregunte de una vez vaya de una vez al expediente. Las características son muy similares. El tipo de estructura del estómago, el diámetro de la ileostomía es más pequeño, el diámetro de la ostomía es más grande, pero no es algo que me anime. Incluso yo tenía un paciente que uno decía, mire, tiene el estómago en el lado derecho, es una colostomía. El paciente tenía un síndrome de espejo, un síndrome en que sus órganos están volteados, el de la derecha está a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Nunca me había visto eso. Y ese día el paciente me dio una lección que yo dije, ve, como decimos en Costa Rica, por jugar de vivo, o sea, por creerme que yo me las sé todas. Entonces, nunca más volví a hacer algo así, aunque yo sospeche, nada más digo, me parece tal, sí, no, prefiero mejor no pecar de preguntar a realmente jugármela y que no sea. Realmente ser bueno o malo no significa pegarle a la primera, como decimos. Es seguir y darle mejor atención, pero siempre mejor lean el expediente, incluso de nuevo. Si ustedes preguntan al paciente, a veces no lo saben. El paciente, yo le digo, tiene una colostomía, sí. ¿Y qué está? ¿De ascendente, transverso, descendente, sigmoideo? El paciente es como si le hablara en chino. Ellos tienen una ostomía. Han pasado por mucho y lo que tienen es una ostomía. ¿No? Uy, Osvaldo, ¿estaba en silencio? ¿O soy yo? Bueno, Ya, ahí sí, sí. listo. Andrés, mil gracias nuevamente por compartirnos su conocimiento, por darnos una abrebocas a todo el mundo del paciente ostomizado, porque realmente es un mundo interesante, un mundo muy bonito de trabajar desde el punto de vista de cuidado. Agradecerle a los asistentes, recordarles que hay un link de asistencia que pueden diligenciar en este momento. Y quiero cerrar resaltando la importancia del cuidado, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la empatía con el paciente y la familia, porque estos tres elementos considero yo que son importantes para el futuro del paciente y su familia. Agradecerles nuevamente por la asistencia y desearles una feliz noche.